Jeremías 25, versículos del 1 al 14. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, 70 años de desolación. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, gloria a Dios, aleluya. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros, a todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová. Y, gloria a Dios, aleluya, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, la voz de desposado, y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, y con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a los hechos y conforme a la obra de sus manos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Quiero que vayan a Jeremías 24. 24:2. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a este higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré. Gloria a Dios, aleluya. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes, y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio, y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo.
Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús nos revestimos de la armadura de Cristo, tomando la espada que es la palabra, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos y atamos al hombre fuerte, a la potestad de principado, gobernadores y huestes de maldad de las regiones celestes, quedan reprendidas y atadas antes y después de esta administración. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, reprende y ata todo por antagónico de las tinieblas, carnal, infernal, demoníaco, que quede reprendido y atado antes y después de esta administración. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, reprende y ata todo espíritu inmundo de amenaza, venganza, muerte, accidente, fractura, escasez, miseria, bancarrota, enfermedad, sarna, peste, hambre, que pretendan tocar nuestras vidas, esposos, hijos, familias, graneros, aún mascotas, casa y carro, queden reprendidos y atados antes y después de esta administración. Padre, en el nombre de Jesús, rociar tu sangre preciosa alrededor de esta iglesia, alrededor de los parqueos, Señor, alrededor de nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, ángeles guerreros, ángeles ministradores, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor, echa fuera todo espíritu inmundo de adivinación, todo espíritu inmundo de falsa profecía, falsa administración, falsa revelación, se ha echado fuera, expulsado en el nombre de Jesús, porque donde tú estás, Señor, hay espíritu de verdad y no hay confusión. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pueden sentarse. El Señor nos habla a través de esta palabra poderosa que el Señor mandó, Jehová mandó al profeta Jeremías, para que anunciara y le dijera al pueblo de Judá, aleluya, gloria a Dios, que se arrepintieran y se convirtieran de sus malos caminos. Y Jeremías, el profeta Jeremías, le habló por 23 años, día y noche, anunciándole que venía juicio, que venía juicio, que venía juicio. Muchas veces decimos que Dios no manda juicio. Sí, Dios manda juicio, y lo hemos leído aquí en la palabra. Lo hemos leído la palabra y hemos visto a través de generación tras generación, desde Génesis hasta Apocalipsis, que el Señor siempre ha tenido profetas. Y el Señor les anuncia a los profetas lo que ha de venir de generación tras generación, sabiendo y reconociendo que un profeta de hoy en día no puede hablar vanas palabrerías, sino que toda palabra profética tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo y está escrita en la palabra del Señor. Ninguno que se llame profeta puede aumentar ni quitar, ni decir que tuvo nuevas revelaciones, porque eso es antibíblico. Ya la palabra profética está en la Escritura. Aleluya, gloria a Dios. Cuando el Señor levanta al profeta Jeremías, le dice, anuncia al pueblo de Judá que se arrepientan y que se conviertan. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor les anunciaba porque ellos iban en pos de ídolos, en pos de imágenes, en pos de ellos mismos. Aleluya. Dejando a un Dios vivo, a un Dios poderoso, que ellos sabían que el Señor les había llevado, aleluya, gloria a Dios, a darle la tierra prometida. Pero ellos no escucharon, empezaron a mezclarse, dice, empezaron a contaminar su corazón con las tradiciones, aleluya, de los que estaban alrededor de Judá. Empezaron a contaminarse con las tradiciones y costumbres de otros dioses, lo cual el Señor ya había hablado a través de Moisés, aleluya, que el Señor, aleluya, era un Dios celoso, era un Dios poderoso, que Él tenía misericordia, que el pacto que Él estaba haciendo con su pueblo, con sus hijos, era que solamente a Él se le podía postrar, que solamente a Él se le podía dar la gloria y la honra, que no podían tener imágenes, que no se podían postrar a imágenes, que no podían postrarse a imágenes aún de hombre ni de mujer, ni de carne ni de sangre. Aquí no solo se trata de imágenes, se trata la idolatría en general. Idolatría que al dinero, idolatría a los títulos, idolatría a la fama, idolatría a uno mismo. ¿Por qué el Señor nos llama que no debemos de ser idólatras? Porque cuando somos idólatras empezamos a tener un altar lleno de mundanalidad de la carne. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque el Señor nos habla en los dos principales mandamientos que el Señor nos ha dado a través de la palabra en Éxodo 20, que lo dice bien claro, aleluya, que amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, aleluya, y que no nos podemos postrar a nadie, ni en el cielo, que haya cualquier aparición, ni en la tierra, ni a nadie, solamente a un Dios vivo y celoso, solamente a Dios. Y el Señor dice en los Salmos que muchos dicen, ¿dónde está tu Dios? Y nosotros debemos decir, nuestro Dios está en los
cielos. Aleluya, el que creó el cielo y la tierra. Ahí está nuestro Dios. Aleluya. ¿Y por qué Dios permite hambrunas? ¿Y por qué Dios permite pestilencia? ¿Y por qué Dios permite que los niños se mueran? ¿Por qué Dios permite enfermedades? ¿Sabe por qué? Porque desde Génesis nos dice que Adán y Eva fueron desobedientes. Porque el Señor les presentó el huerto y le dijo, mira, de todo lo que está aquí puedes comer, menos del árbol prohibido. Y vino la serpiente venenosa, la astuta, que es Satanás, que el Señor lo reprende y lo ata en el nombre de Jesús, ¿sí? Le habló a Eva y le dijo, si tú comes vas a tener la sabiduría, el conocimiento de lo bueno y lo malo. Vas a ser igual que Dios. Y ella desobedeció a Dios porque el Señor le dijo, puedes comer de todo. Mira cómo es, puedes comer de todo menos de ese árbol prohibido. Pero ¿qué pasó? Eva comió de ese árbol prohibido. Y después Eva sedujo a Adán. Y ambos comieron de ese árbol prohibido. Aquí podemos ver de dónde viene la caída del hombre. ¿Por qué el Señor nos habla que todos estamos destituidos de la gloria del Señor? Porque Dios estableció promesas y pactos y leyes con el hombre. Pero el hombre siempre ha querido ser desobediente a Dios. Siempre ha querido ser desleal con Dios. Pero le echa la culpa a Dios. Cuando pasan cosas como las que están pasando en diferentes lugares, le echamos la culpa a Dios. ¿Y dónde está ese Dios que no tiene misericordia? ¿Y dónde estabas tú cuando Dios te llamaba? ¿Y dónde estabas tú cuando el Señor tocaba la puerta de tu corazón y te decía, solo hay un Dios, aleluya, gloria a Dios, solo hay un Dios, aleluya, que intercede con el Padre y el hombre? Y ese único Dios es Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Pero el ser humano nunca ha querido obedecer la palabra de Dios. Pero sí cuestionan a Dios, sí confrontan a los hijos de Dios. ¿Y dónde está tu Dios que mira que permite tantas cosas? ¿Y dónde está tu Dios que permite que haya terremotos? ¿Y dónde está tu Dios que permite que haya todo? Aleluya, gloria a Dios. ¿Será que nosotros no hemos entendido? Aleluya, que la palabra de Dios dice, y lo dice bien claro, que el Señor nos ha dado libre albedrío. Los que somos hijos de Dios vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre. Aleluya, lo que está escrito en la palabra del Señor. Los que son hijos del mundo van a hacer la voluntad del mundo. Van a ser guiados por el mundo. Pero los que somos hijos de Dios vamos a ser guiados por la palabra del Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando el Señor habla a través del profeta Jeremías, les anuncia al pueblo de Judá y de Jerusalén, mira, viene juicio, arrepiéntete y conviértete, aleluya, para que estos juicios no caigan. ¿Y cuáles eran los juicios? Aquí está, peste, hambre y muerte, espada, 3 juicios, aquí está, en la palabra del Señor. ¿Quién le habló a Jeremías? Jehová. No fue hombre, no fue ministro, fue Jehová que le dio palabra a Jeremías en su misericordia y le dijo, anúnciale al pueblo de Judá que si no se arrepienten y si no se convierten, viene juicio. Y Jeremías estuvo profetizando por 23 años. ¿Y sabe lo que hacía el pueblo de Israel? Lo escarnecía, lo azotaba. Cada vez que el profeta Jeremías daba la palabra, aleluya, y caminaba anunciando lo que el Señor le estaba diciendo, ¿sabe lo que hacía el pueblo? Después de haber tenido conocimiento de la palabra del Señor, escarnecía a Jeremías, lo azotaba, lo pusieron en un cieno, porque eso es lo que hacían con los profetas del Señor, que aún sabiendo que era profeta de Dios, no escucharon la palabra del Señor, no escucharon la alerta del Señor. Y aún desde ese entonces, aleluya, gloria a Dios, se levantaron muchos que decían que Jeremías era un profeta falso. Y los que estaban ahí en Judá, muchos se iban detrás de los profetas que eran verdaderamente falsos, que profetizaban vanas palabrerías, que les ofrecían paz, que les ofrecían todo conforme a los deseos de ellos. Pero mira cómo es el pueblo. No pudieron discernir quién era el verdadero profeta y quién era el profeta falso. Y el pueblo de Judá
no se quiso convertir. No se quiso convertir. Por más que el Señor le decía, 23 años, 23 años, hermanos, le estuvo anunciando del Evangelio. Le estuvo diciendo, mira, arrepiéntete, conviértete, deja los ídolos, deja lo que te separa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y ellos lo azotaban, no querían saber de la palabra del Señor. Y vinieron las consecuencias. Toda desobediencia trae consecuencias. Adán y Eva fueron arrojados del huerto del Edén. Porque por desobedientes. Porque si tenemos la palabra del Señor y la escudriñamos, esta palabra no es de hombre. Esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y si los seres humanos se enojan con esta palabra o se enojan con el ministro porque la palabra es fuerte, pues mira, vas a tener que decirle al Señor por qué escribió esta palabra, porque quien escribió fue el Señor. Nosotros hablamos lo que está en la palabra del Señor y vamos a hablar, los que somos verdaderamente hijos de Dios, vamos a hablar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su sangre no va a caer sobre mi vida. Y eso es lo que el Señor me ministraba. La sangre de ustedes no va a caer sobre mi vida. Porque mi deber como sierva es pronunciar y anunciar el Evangelio del Señor. Este es mi deber, porque para eso Dios me llamó. Para llevar las buenas de salvación, de sanidad, de liberación y de restauración y de exhortación. Pero aún el Señor me ministraba. Una vez que tú das la palabra, aleluya, una vez que tú das la palabra y la persona no la escucha, esa sangre no va a recaer sobre ti. Va a recaer sobre ellos. Es decir, sobre ustedes. Si yo les anuncio la palabra que está en la Biblia, no me pueden contentar, no me pueden disputar. Si ustedes tienen algún problema por esta palabra, ustedes se postran y le dicen al Señor, ¿por qué tú escribiste esta palabra? Porque Él fue el que la escribió. Pero el Señor hablaba fuertemente y el Señor me ministraba. Cuando yo dé una palabra, tú tienes que anunciarla tal cual es. Gústele a quien le guste. Porque yo fui quien te llamé, no fue el hombre. Y si tú no das la palabra que yo te doy, porque quieres favorecerte con el hombre o quieres ganar gracia con el hombre, esa sangre va a caer sobre tu vida. Pero ¿sabes qué? Prefiero caer en manos de Dios que caer en manos del hombre. Prefiero obedecer a Dios que obedecer al hombre. Porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ustedes pueden estar conmigo, pero sus corazones y sus pensamientos solamente Dios los conoce. Lo mismo, solamente Dios conoce mis pensamientos. Aleluya. Pero el hombre, por naturaleza, es traidor. El hombre por naturaleza traiciona. Está con uno y le está metiendo el puñal. Dios no. Dios es fiel y sus juicios son verdaderos. Amén. Sus juicios son verdaderos, dice la palabra. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis 19:2 lo dice bien claro. Que sus juicios son verdaderos y justos. ¿Qué les estoy diciendo? Aleluya. Que Adán y Eva no obedecieron. Vinieron consecuencias por la caída de ellos, porque ellos fueron los culpables por desobedientes. Es que existe el infierno. Porque el infierno era ¿para quién? Para los demonios. No era para el ser humano. El Señor hizo el infierno para los demonios y para Satanás. El infierno no fue creado para el ser humano. Pero el ser humano decidió irse para el infierno cuando no obedece la palabra del Señor. Se rebela en contra de la palabra del Señor. Y empieza a caminar conforme a sus emociones, su voluntad. Hay muchas personas que dicen, yo no voy a cambiar. Yo nací así y así me voy a morir. Yo no voy a cambiar porque yo tengo esta costumbre de ser así. Ya nací con estas tradiciones y me voy a quedar así. Pero, qué triste es. ¿Sabe por qué? Porque en la parábola del rico y de Lázaro, el Señor nos muestra en Lucas que había un rico y un Lázaro, un pobre.
¿verdad? Un rico y un pobre. El rico tuvo todo en la tierra. Tuvo riquezas, tuvo deleites y tuvo todo. El pobre no tuvo nada. Aún los perros le lambían sus llagas, dice la palabra del Señor. Pero los dos murieron al mismo tiempo. Y dice la palabra de Dios que el pobre subió y el rico se fue para el infierno. Y cualquiera me diría, ah, entonces Dios es injusto, a Dios no le gusta que prosperemos. No, Dios no es injusto. Dios tocó la puerta del rico muchas veces. Y el Señor le habló muchas veces al rico, pero él no quiso cambiar. Su corazón estaba atado a sus riquezas, a su avaricia, a su codicia, a su orgullo, a él mismo. No quiso tener un cambio en su corazón. Y él heredó lo que él sembró. Eso fue lo que pasó. No porque Dios no quiera a la humanidad, hermano. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. O sea que el Señor vino y dio su vida. ¿Cómo podemos decir que Él es malo si Él dio su vida? Aleluya. Él fue azotado, 40 azotes le dieron al Señor. Escarnecido, su rostro fue desfigurado. Nosotros cuando nos puñamos, nos meten una inyección, ¿verdad que nos duele? O nos golpeamos, ya sea en el dedo del pie o en cualquier parte de nuestro miembro, nos duele. Aleluya. El Señor fue azotado 40 veces. 40 azotes recibió el Señor. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, que cuando a él lo azotaban, la carne de su espalda salía, porque era escarnecimiento, era con unas pullas, que no era un azote normal, sino que tenía una puya, una arma, que cada vez que le daban al Señor, su carne se le salía a él. 40 veces, 40 azotes. Y antes de ser azotado, los romanos lo abofetearon en su rostro. En Isaías 53 lo dice. Fue desfigurado, dice. Su rostro no lo conocían porque quedó desfigurado. Y aún con todo, después de haber sufrido, aleluya, un castigo que no le pertenecía a él, sino que era un castigo nuestro. Aleluya. Él cargó una cruz, la cruz tuya y la mía. Y llevó su cruz sin disputar, sin contentar. Cargó la cruz hasta llegar al Gólgota. Y ahí mismo estuvo entre dos ladrones, él en medio y los dos ladrones. Crucificado el Señor. Su sangre inocente por nosotros. Inocente. Y aún los que estaban ahí, los que estaban los romanos y muchos pueblos decían, si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Mira la maldad del ser humano, que había recibido sanidades, liberaciones, restauración, había hecho multiplicación de panes el Señor, había sanado leprosos, había levantado paralíticos, había expulsado demonios. ¿Qué el Señor no hizo en esos 3 años y medio? Dice la palabra que aún si contaran todo lo que el Señor hizo, dice la palabra del Señor, de las maravillas que el Señor hizo, de los milagros que el Señor hizo. Pero, ¿qué pasó en la cruz? ¿Dónde estaban aquellas personas que Dios sanó, que Dios liberó, que Dios restauró? El ser humano es malagradecido. Es malagradecido, está viendo que el Señor, aleluya, salvó, sanó, liberó y lo dejaron solo. ¿Quiénes fueron los que estuvieron en la cruz? Las 3 Marías. Aleluya. Todos se fueron, todos se esparcieron, cuidando ¿qué? Cuidando supuestamente su vida, su alma. Aleluya. Cuando dejaron la vida en la cruz, porque Jesús es la vida, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir, aleluya, al reino de los cielos si no acepta a Jesús como Señor y Salvador. Ellos dejaron la vida por la muerte, porque escaparon, porque tenían miedo que lo sacrificaran, tenían miedo que lo crucificaran, aleluya, es decir, que escaparon físicamente, pero su alma, si no se arrepintieron, se fueron para el infierno. Dejaron la vida a Cristo y decidieron seguir la muerte. Porque aún estando en vida, estaban en muerte. Y esto es lo que el Señor nos dice en la palabra del Señor. Que cuando el Señor le da la palabra a Jeremías, aleluya, le dice, mira,
para que se arrepienta, para que se convierta, para que deje la contaminación de la idolatría. Y este pueblo obstinado, este pueblo rebelde no quiso escuchar la voz de Jeremías, la voz del profeta que había sido enviado por el Señor. Y el Señor, antes de que mande juicio, el Señor siempre tiene un redil, un remanente, que son los fieles, que aman a Dios, que saben y entienden que Dios es Dios. En la escasez, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud, se mantienen postrados a ese Dios. Siempre el Señor, en diferentes ciudades, aldeas, pueblos, hay un remanente. Hay un remanente que ama a Dios sobre todas las cosas. Aleluya, aleluya. Y Dios es fiel con ese remanente, porque en el versículo 24 que leíamos, Jeremías capítulo 24, versículo, aleluya, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que el Señor, antes de mandar juicio, le dijo, aleluya, a unos siervos que eran redil, que estaban cimentados sobre las enseñanzas que el Señor le había dado a Moisés. Aleluya, gloria a Dios. Que habían higos buenos, muy buenos, y habían higos malos, muy malos. Aleluya. Que el Señor iba, aleluya, a enviar los juicios a Judá, a Jerusalén, porque no se querían convertir. Pero los higos buenos, muy buenos, el Señor los iba a guardar. Aleluya. Que aunque fueran, aleluya, exportados a Babilonia, Dios iba a poner gracia, Dios iba a poner favor. Aleluya. Él iba a plantarlos, Él iba a edificarlos, Él iba a levantarlos, iban a estar en Babilonia, pero Dios iba a poner gracia allá en Babilonia. Y sacata la bashika, mira, esa es la fidelidad del Señor, que no iba a caer juicio. El juicio no iba a caer en estos higos buenos, aunque fueran exportados a Babilonia. Dios los iba a guardar, Dios los iba a cubrir. Mira qué tremendo. Dios le dice, mira, van a ser exportados, pero los que son higos buenos, yo estaré con ellos. Es mi voluntad que se vayan para Babilonia, pero yo voy a estar con ustedes. Mira qué tremendo. Edificaré, plantaré, levantaré y los multiplicaré. Y sacará la chica, pero los higos malos, muy malos, que no quisieron cambiar, que no quisieron ser transformados, que le dieron la espalda al Señor, aleluya, esos van a morir con espada, hambre, pestilencia, porque no quisieron cambiar. Y estando, aleluya, donde estén, en Babilonia, aleluya, van a ser esparcidos y muertos, porque no quisieron escuchar la palabra del Señor. Aquí el Señor nos habla los higos buenos, los higos y higos malos. El Señor siempre nos habla a través de su palabra, que hay un redil, hay un remanente. Aleluya. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando? Que el Señor siempre Él nos ha ministrado, que Dios va a estar con su pueblo y con sus hijos, que vendrá espada, que lo dijo Jehová, que vendrá hambre, que lo dijo Jehová, que vendrá pestilencia, que lo dijo Jehová, pero Él estará con su redil. Él estará con su remanente. Aleluya, gloria a Dios. Es necesario entenderlo y es necesario que sepamos que estamos viviendo tiempos difíciles. Hace 2000 años, hace 2000 años, el Señor nos está anunciando que Cristo está a las puertas, que el Señor viene, que ya el Señor está a las puertas. Hace 2000 años. ¿Te puedes imaginar? 2000 años de misericordia anunciándonos el Evangelio. 2000 años de misericordia enseñándonos de generación tras generación que nos arrepintamos y nos convirtamos. Nuestros ancestrales, aleluya, para que se arrepintieran y se convirtieran. 2000 años el Señor nos está anunciando a través de su palabra, a través de lo que Él dejó en su palabra. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano? Cristo viene. ¡Ay! Ya estoy cansado de escuchar que Cristo viene. Malagradecido. Por misericordia tan vivo. Y sacar la masaya.
a un impío. Cristo viene. ¡Ay! Desde que mi abuelita está pequeño, estoy escuchando Cristo viene. Mal agradecido. Mal agradecido. ¿Por qué? Porque si Dios en este momento manda a dar la orden que te lleve, te vas. ¿Y para dónde te vas? Para el infierno. Pero sin embargo te está dando la oportunidad que un siervo te diga: Cristo viene, arrepiéntete y conviértete. Y sacandarama, shikandarama, sai. Pero ¿sabes lo que? Da celo espiritual. Como hija de Dios me da celo espiritual. Y los que somos hijos de Dios nos da celo espiritual. Porque a nosotros nos llaman locos fanáticos. Así nos llaman. Pero cuando vienen los juicios, cuando viene la hambruna, cuando viene la espada, cuando vienen las pestes, cuando viene el hambre, se atreven a cuestionar a Dios y sacan de la masa. Se atreven a decir: ¿y qué es ese Dios que permite que caigan juicios? ¿Y por qué ese Dios permite? Es que no tiene misericordia. Es que no tiene amor, dice. Pero nos llaman locos fanáticos a nosotros cuando le predicamos el Evangelio. Cuando les anunciamos desde Génesis hasta Apocalipsis: mira, los juicios vienen, ¿por qué? Por la dureza de corazón. Porque teniendo oídos no escuchan, porque teniendo ojos no miran, porque uno les está diciendo: dejen el anatema, dejen la idolatría, y siguen en la idolatría. Pero quieren la cobertura del Señor, pero quieren que Dios los guarde, pero quieren que Dios los cubra. Quieren estar bajo la cobertura de Dios, sin peste, sin hambre, sin nada, y adulterando, y fornicando, y mintiendo, y robando, y haciendo todo lo que quieran hacer, pero quieren estar bajo la cobertura del Señor. Quieren ser guiados por el mundo, pero quieren también la cobertura de Dios. Cuestionan a Dios cuando ellos mismos no conocen a Dios. No lo conocen, porque si lo conocieran aplicarían el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento: amar al prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a Dios, vamos a tener temor de hacer algo malo. Si amamos al prójimo, no vamos a adulterar, no vamos a fornicar, no vamos a matar, no vamos a robar. Así van a cumplir el tercero, cuarto y sexto mandamiento, hasta el 10 que termina. Pero no podemos pasar al tercero, al cuarto y al quinto si no cumplimos con el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento: amar al prójimo como a nosotros mismos. No maldeciremos, amaremos a nuestro prójimo. Muchas personas a mí me han dicho: todos somos hijos de Dios. Mentira. En Primera de Juan nos dice que los que son hijos de Dios son aquellos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Pasamos a ser herederos del Padre o herederos de Jesús. Que los que no han confesado a Jesús como Señor y Salvador son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Está en la palabra del Señor. Aquí está. No lo dice el ser humano, el Señor lo dice. El que es hijo de Dios es aquel que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, el que se ha bautizado en agua y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ese es hijo de Dios, porque está sellado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Los que somos hijos de Dios vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. No vamos a ser guiados por las emociones. No vamos a ser guiados por la carne. No vamos a ser guiados por el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a ser guiados por esta palabra. Si está en la palabra, yo lo creo. Si no está en la palabra, no lo creo, aunque un ángel baje. Amén. No lo voy a creer. Aunque un ángel baje tergiversándome el evangelio, no lo creo. Porque lo dice en Gálatas. Aunque baje un ángel tergiversando el evangelio de Cristo, no lo creas. Sea llamado, ¿qué? Anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldición. Está en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué el ser humano no escudriña el evangelio? Porque no oye la palabra de Dios. Pero cuestionamos al Señor. Creemos lo que no conviene creer. Pero no creemos en la palabra del Señor. Tú les anuncias del rapto, no creen. Tú les anuncias que Cristo viene, no creen. Tú les anuncias que el Señor dio su vida por limpiarnos, lavarnos, santificarnos.
lo creen a su manera, porque siguen en el pecado, siguen en el adulterio, siguen en la fornicación, siguen en la idolatría, siguen en la mentira, siguen en el engaño, siguen maldiciéndose los unos con los otros, pero creen a su manera en Dios, dice. Y no es así, hermanos. Todo pecado trae consecuencias. Toda desobediencia trae consecuencias. Dios eligió al pueblo de Israel. Son los primogénitos. Nosotros, la salvación viene por los judíos. Y que el Señor les bendiga, porque Dios los eligió a ellos. Nosotros somos injertados por la misericordia del Señor. Pero el Señor, aquí podemos ver lo justo que es Dios. Lo justo que es Dios. El pueblo de Israel era obstinado. El pueblo de Dios, Dios le hablaba y Dios se movía en milagros extraordinarios y poderosos. A tal punto que ellos vieron aún que el mar se abrió en dos. Que la nube de Jehová estaba con ellos en el tabernáculo. Ellos vieron la gloria del Señor. Pero su dureza era tanto en su corazón que siempre se iban en pos de ídolos. Siempre se iban en pos de las tradiciones de los pueblos que estaban alrededor de ellos. ¿Y qué es lo que el Señor nos muestra? Que vino juicio sobre el pueblo de Israel. ¿Sabe cuántos años estuvo el pueblo de Israel, de Judá? Después de que el profeta Jeremías les anunció que venía hambre, peste, espada. 70 años fueron esclavizados por Babilonia. Aleluya. 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 70 años estuvieron esclavizados. El ser humano por naturaleza es malagradecido, es desobediente, es deslealtad. Ayer hablaba con un ministro y ese ministro me decía que él había ido a una casa de una hermana porque lo habían llamado para que fuera a la casa de esa hermana. La hermana tiene una niña de 5 añitos y le decía a su mamá que ella tenía miedo. Estamos hablando de una niña de 5 añitos, que ella tenía miedo. Y porque tenía miedo, la niña se orinaba. Ella no podía ir al baño, ella no podía ir a hacer sus necesidades, se salía de su cuarto porque tenía miedo. Entonces llamaron a este ministro, hablando con este ministro ayer. Y me decía que él había ido a la casa de la hermana y que le había preguntado a la niña: mami, ¿qué es lo que te pasa que tú te orinas? Y que la niña le había dicho que ella tenía una muñeca pequeña y que esa muñeca le hablaba, se manifestaba en la noche. ¿Qué es esa muñeca? Es un demonio. Es un demonio que se entró en esa muñeca y atemorizaba a la niña. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y el hermano, el ministro, le dice: mira, bote la muñeca, porque esto es lo que pasa con la niña. Hasta ahí se terminó lo que la niña tenía. Para la gloria y obra del Señor. Pero tú le dices a la gente, no lo creen. Para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo. Dice que él fue a una campaña y que estaba en una iglesia ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice que había una niña de 13 añitos. 13 añitos. Que jugó la Ouija. 13 añitos. Y que dice que cuando ella estaba jugando, ella se quiso salir. Y que ese demonio le dijo: si te sales te vas a hacer promiscua. Y ella se salió. Y le dijo a este ministro, el por qué estaba ella, porque se manifestaba ella. Y ella le contó lo que había hecho. Y dice que ella había tenido relaciones sexuales con muchos niños de 13 añitos por jugar. Entonces, y dice este ministro que ella fue libre. Pero el que está en el mundo no lo cree. Pero cuando necesita de Dios, entonces sí busca de Dios. Entonces peleamos con el Señor. Cuando nos conviene, quiero buscar a Dios. Cuando no nos conviene, no quiero buscar a Dios. Y el último testimonio que voy a dar, porque quiero que ustedes entiendan lo que yo les estoy hablando. Él dice que estuvo en una iglesia y hubo una manifestación con una niña. Mira qué tremendo. Otra niña. Y que empezó a danzar
y a danzar, pero esa danza, los que estaban en la iglesia no tenían discernimiento. Por eso es que es necesario tener discernimiento. Es necesario que el Señor nos ministre qué es lo que se está moviendo, Señor. Porque hay tres maneras de danzar. La demoníaca, la presencia del Señor y la carnal. ¿Cuál es la carnal? La emoción. Que mueve el pie porque está la emoción, porque le gusta el baile, porque está la batería, porque te empieza a moverse. La demoníaca es que empieza a haber una manifestación. ¿Cómo se manifiesta? Toman posiciones de gato, toman posiciones de perro, toman posiciones de mono, toman posiciones de salvajes, de cualquier tipo de posición. Eso es lo demoníaco. Y lo espiritual se siente cuando es espiritual. Cuando la presencia de Dios te envuelve, no vas a tocar a nadie, no va a haber desorden, vas a estar tú, te puedes estar dando vueltas y vueltas y no te vas a caer. Puedes estarte dando vueltas y si Dios te deja caer no te vas a golpear porque es Dios. Así como caíste te vas a levantar. Esa es la presencia del Señor. Y dice él que esta muchachita se estaba lanzando y ya miraba que sus ojos ya estaban ya blancos. Y él dice, no, esta es una manifestación demoníaca. Pero los que estaban alrededor de la iglesia no podían percibirlo. Y dice que él fue, le puso la mano, inmediatamente la muchachita cayó y se estaba revolcando así. Y vino la mamá de la muchachita y le dijo al ministro, déjela, ¿qué le está haciendo a mi hija? Suéltela. Bueno, usted quiere que quede así, pues quédese así. No permitió que la hija fuera libre. Usted quiere que siga así, pues yo la suelto. Esa es su hija. Usted quiere que siga así. Y estamos hablando del cuerpo de Cristo. Así es. No estamos hablando del mundo. Estamos hablando de lo que supuestamente sabemos, que Dios salva, sana, libera y restaura. Estamos hablando de nosotros. Yo no estoy hablando de los que están afuera. Los que están afuera están ciegos porque no entienden, no tienen al Espíritu del Señor. Pero qué triste es saber que los que están adentro no creen en lo que se mueve. Y el ministro dice, hermana, el pueblo de Dios está adormecido. Y da vergüenza, pero están adormecidos. Las iglesias llenas, aplaudiendo, adulando, porque les gustan los sermones proféticos terrenales. Y pagan por ir a ver los sermones terrenales, que le canten terrenales y que adoren terrenalmente. Pero cuando es un ministro que lleva salvación, sanidad, liberación, creyendo que el único que salva, sana, libera es Jesucristo, le ponen la cruz, no quieren saberlo. Ni siquiera lo invitan. ¿Por qué? Porque no les gusta que les prediquen la palabra tal cual es. Y ese es un ministro que yo lo hablaba ayer con él. Yo decía, wow, así está la casa de Dios. Así está la casa del Señor. Pero es algo que yo les digo. Y siempre lo voy a decir. 10 años el Señor me ha ministrado. Y la palabra que el Señor me da, no la vendo por nada ni por nadie. No la vendo por nada ni por nadie. ¿Saben por qué? Porque un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y yo voy a dar cuenta de lo que salió de mi boca. Si fue palabra de emoción, si fue palabra de adivinación, si fue palabra de carnalidad, créelo que Dios me va a juzgar. Por eso prefiero hablar la palabra de Cristo. Porque hoy estamos, pero mañana no estamos, hermano. Hoy yo estoy predicando. Puede ser que mañana dé la orden de venirme a recoger. Y créelo que yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y sé que me sica llamar. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. Victoria. Verdaderamente que estamos en victoria. 23 años el profeta Jeremías anunció lo que venía a Judá. Ellos no se quisieron arrepentir, no se quisieron convertir. Y fueron exportados a Babilonia y estuvieron 70 años esclavos en Babilonia. Pero Dios puso gracia y favor con los higos buenos. Dios los favoreció, se multiplicaron, Dios los bendijo, plantaron y después de 70 años los que estaban vivos se retornaron para Judá. Pero los que cayeron en juicio, cayeron muertos en Babilonia. Esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra del Señor. Los juicios del Señor son justos y verdaderos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Vamos a orar por las peticiones. Cierran sus manos.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por cada petición, Señor, te las elevamos, Señor, para que seas tú glorificándote con poder y gloria, Señor, salvando, sanando, liberando, restaurando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, gloria a Dios, Padre, que el que esté enfermo reciba sanidad, que el que esté cautivo sea libre en el nombre de Jesús, Señor. Que el que ha menguado en la fe, aumentale la fe, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Se está pasando por pruebas, Señor. Aleluya. Establece, afirma tu reino en su corazón, Padre. Levántalo, Señor. Guíalo y dirígelo, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor. Cada alma es tuya y te pertenece a ti, Señor. Solamente tú pagaste ese precio, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias.